Jesús, en tu espíritu te lo pido, en tu nombre. Juan dijo de ti que tú eres quien bautiza con el fuego de tu espíritu. Y al llegar a la tierra, tú quisiste que ardiera fuego. He venido a encender. Mi deseo es que arda, que no se apague jamás. Quiero hacer de todos llamas, con el don de mi espíritu para el mundo abrazar. Fuego, he venido a encender. Mi deseo es que arda, que no se apague jamás. Quiero hacer de todos llamas, con el don de mi espíritu para el mundo abrazar. En amor, en amor, bautízanos, oh Jesús, en tu espíritu te lo pido. Juan dijo de ti que tú eres quien bautiza con el fuego de tu espíritu. Y al llegar a la tierra, quisiste que ardiera fuego. He venido a encender. Mi deseo es que arda, que no se apague jamás. Quiero hacer de todos llamas, con el don de mi espíritu para el mundo abrazar. Fuego, he venido a encender. Mi deseo es que arda, que no se apague jamás. Quiero hacer de todos llamas, con el don de mi espíritu para el mundo abrazar. En amor, bueno, buenas noches para todos. Me parece que fue ayer en Luis de Granada. Después de salir de la cárcel, al salir de la cárcel, regresó a su cátedra, poeta, y
decía, y les dijo, como decíamos ayer, verlos a ustedes aquí en Miami para mí es muy significativo, porque Miami me marcó. ¿Qué pasó? Yo sí fui de clausura, papal menor, pero en la compañía de María, que no éramos totalmente de clausura, sino lo que se llamó en ese momento vida mixta. O sea, nos dedicábamos a la educación, apostolado directo con las alumnas, pero desde la clausura, fundada por Santa Juana del Estonac en el sur de Francia, en Burdeos. El decirles de mí alguna cosa no vale la pena, pero bueno, me pidió Rubén que les explicara un poquito por qué Miami es significativo para mi vida espiritual, mi vida integral. Sí, como les dije, clausura papal menor, educadora muchísimo tiempo. Mi mamá vivía en San Francisco, California, y yo tenía algunos quebrantos de salud y mi mamá había fundado en compañía de unos médicos una clínica para latinos, eran 5,000 latinos, y se veía como muy claramente que yo debía ir allá a buscar un tratamiento. Creían que tenía cáncer, y yo no sé si lo tuve, pero eso fue, imagínense, el tiempo. Yo creo que, en fin, yo no sé, el Señor actúa de todas maneras. En todo caso, al regresar de California, porque mi hermano ya se había establecido aquí en Miami, yo pensaba directamente pasar a Colombia. Ya había sufrido 2 operaciones y me sentía bien, pero la provincial me dijo, no regreses todavía a Colombia. Quédate con tu mamá o quédate en Estados Unidos un año más para que la recuperación sea completa. Y yo pensé, hija única mujer, un año más con mi mamá se va a pegar demasiado a mí y yo no voy a renunciar a mi vida religiosa. Yo sé que soy del Señor y que Él únicamente me va a planificar. A los 16 años, en un momento de adoración, yo supe con mucha claridad en ese momento que mi vida sería plena con Jesucristo. Y perdonen los señores, que ningún otro podría saciar mi corazón y mi anhelo de algo que no se acabara. Fue un flechazo. Yo necesito mucho para colmarme Jesucristo, porque no tiene límite, porque es la bondad misma, la sabiduría misma, en fin, ahí fue definitivo. En todo caso, eso vivía latente en mí, mi llamado. El hecho de haber estado en San Francisco en ese año de tratamientos, pues casi que había como enardecido mi anhelo de estar con el Señor. Además había sido muy generoso conmigo. Les voy a contar una cosa chiquitica. Yo había pasado mis Semanas Santas pues siempre en ambiente de convento, excepto ya creo que había, sí, con mucho fervor, me ha gustado mucho la oración. Y yo en el apartamento de mi mamá me sentía como rara, dije, una Semana Santa en un apartamento, tenía la iglesia cerca, era mi felicidad, pero sí estaba como con un vacío grande. Y de pronto los cursillistas de Miami me llamaron. Y me dijeron, Alicia, ayúdanos con una enseñanza sobre la resurrección del Señor. Y yo dije, ve, muy bueno, porque mi tema, no voy a preparar clases ni mucho menos, pero mi tema, me voy a coger la Sagrada Escritura y voy a preparar bien una presentación de la importancia de la resurrección en la teología de la Iglesia Católica. Pero vean, estaba preparando de acá. Todo era intelectual. Hice fichas, busqué capítulos, me preparé intelectualmente como toda una educadora para no engañar a los cursillistas y porque me gustaba. Miren lo que me hizo el Señor. Eso sí, empezó a partir mi vida en 2, pero definitivamente. Yo iba muy segura, con mi Biblia en la mano, mis fichas, pues toda una vida enseñando. No, me sentía bien. Cuando yo iba a empezar a dar argumentos y citas bíblicas sobre la resurrección,
lo sentí aquí a mi derecha, a Jesucristo. Entonces, yo dije, no puede ser. Yo voy a hablar de Él que resucitó, pero es que está vivo aquí. Yo no vi nada. Mis sentidos no tuvieron ninguna evidencia, pero la experiencia espiritual sí fue tan fuerte que oigan lo que me pasó. En ese momento yo tenía muy buena memoria de oír un discurso y poderlo repetir. Pero yo olvidé lo que pasó en esos 45 minutos. Sé que dije una sola palabra. Me acuerdo que en 45 minutos yo no paré de hablar. Yo hablaba con el Señor y decía, oye Señor, me toca decirles que tú resucitaste, pero como tú estás aquí parado, pues te va a tocar a ti decirle a cada uno lo que yo les tendría que decir, porque yo soy, pues, ¿cómo le voy a dar la experiencia a todo? A ti te toca, y yo como que lo codiaba. Era una sensación tan viva, tan fuerte, tan capaz de partir una vida en dos. ¿Saben de 45 minutos de que me acuerdo? Dije la palabra Broadway. No más. No más, no me acuerdo de más. Yo deduzco que debí decir que los de Broadway no estén pensando en Jesucristo vivo. Vaya, pero esto lo estoy inventando yo. Se justifica porque no están, pero ustedes están en la iglesia, en grupos de, son cursillistas de cristiandad. Eso lo invento yo porque yo digo, Dios mío, en 45 minutos me acuerdo de una sola palabra. Sí me acuerdo que lo codié espiritualmente y le decía, ¿qué hubo pues, Señor? Vete a cada uno de ellos a decirle que estás vivo. Párate al lado de cada uno de ellos o siéntate, lo que sea, pero tú tienes que hacerles experimentar lo que yo estoy experimentando. Yo alegué con el Señor felicísima. Y yo no sé qué pasó en ese día. Yo sé que por allá al final había una cabecita que se asomaba mucho. Era un padre puertorriqueño. Me dice, Alicia, trabajamos con los mexicoamericanos. Y pues yo codí al Señor y le dije que si trabajamos con los mexicoamericanos, que yo sepa son tuyos. Tú los creaste, los redimiste, yo te colaboro con mucho gusto. Le dije al padre, como muy amable, sí, padre, claro, trabajamos con los mexicoamericanos, pues ya había legado con el Señor otro ratito. ¿Cómo desfilé yo por ese salón? Cuando se terminó la conferencia, o la supuesta enseñanza, y mi alegato con Jesucristo, felicísima, ay, yo oía mentalmente mucho más que las notas de Aida, del vals de Aida. Yo decía, eso es nada, es lo mismo. Ir uno con Jesucristo desfilando por la mitad de este salón, no, que es esta felicidad. Sí me acuerdo que mi mamá tenía un carrito inglés. Mi mamá era gruesa y yo no era tan gruesa, pero sí era gruesita. Yo decía, ¿dónde nos vamos a acomodar los tres? Este debe ser grande. No, pues grandísimo, mucho, muy grande. Mi mamá gruesita y yo también. ¿Dónde cabemos los tres? Vean, yo llegué al apartamento de mi mamá, en una felicidad, yo llegué al apartamento y a mí como que se me iluminó todo, ya no me daba tristeza de que estuviera sola en el apartamento sin mi comunidad, es decir, yo lo tenía a él a mi lado. Fueron unos días de, ¿qué les dijera yo? De mucha oración, de mucha felicidad. Sí me acababa de pasar esa tragedia, ese gran terremoto de Nicaragua. Si aquí hay alguno de Nicaragua y tiene sus añitos, se puede acordar. Si no, han oído hablar de lo que pasó allá. Había en San Francisco bastante nicaragüense y mexicanos como siempre. Yo me acuerdo que con un niño nicaragüense y con una muchachita mexicana, ellas me iban a visitar y me hablaban de la renovación y decía, ¿qué será eso de la renovación? Como raro. Y fuera de eso, la joven me llamaba por teléfono y decía, estoy en el break, en el descanso, no sé qué, ¿cómo estás? Y yo decía, no, yo estoy muy bien. No, yo esta mañana cuando iba para la bahía decía, gloria a ti, Señor, aleluya, Señor. Oye, el mar está más lindo porque tú lo creaste. Y yo por mis adentros decía, esta dura fuera 20 días, pero le encierran con seguridad. Y me hablaba feliz y pues yo todavía no tenía esa dimensión de, no, ni cierto. Bueno, un día llegó mi mamá y nos encontró a los tres orando. Mi mamá, una mujer pues de temple, inteligente, de mucha personalidad, y nos encuentra el muchachito nicaragüense, a la mexicana y a mí, cogidos de la mano, y dijeron, ¿qué es esa bobada que están haciendo ahí en la sala?
Y yo decía, pues hasta razón tiene mi mamá, si es una bobada. Me invitaron por allá a un grupo, esto no lo imiten, pero les quiero ser sincera, a un grupo donde había un pastor santo. Y yo dije, pues tanto insistir, no, yo soy monja católica, yo no tengo ninguna duda en mi fe, vámonos pues, es reducimos. Si era un grupo pentecostal, no sentí ningún error, pues no escuché ningún error, estuve muy a la expectativa, y al salir me dicen, Alicia, vamos a orar por el pastor fulano, que es un santo, va a orar por ti por efusión en el Espíritu Santo. Y dije yo, madre mía, qué horror. Y les dije, pero miren, donde no se note mucho. Como ellos no tienen Eucaristía para compartir, se van a un restaurante. Y dije, no. Bien prudente, por favor. Lo más prudente que puedan. Esos dos no eran prudentes. El pastor sí era un hombre muy bueno. Y ellos también. Entonces me dijeron, siéntate en la parte de adelante del carro. Y yo, bueno, tantas cosas he hecho en la vida. Yo nunca pensé que una monja católica estuviera aquí con estos dos locos y este señor. Bueno, a ver, señor, ¿qué quieres de mí? Empieza. El pastor empezó a orar por efusión. Y yo dije, lo último que me podía pasar era esto. En un carro a las 8 de la noche, yo de clausura papal menor, un pastor, por más santo que sea, pero no católico, estos dos locos, y yo aquí adelante, Señor, yo te ofrezco todo esto, peor te pasó a ti, Señor, muchas cosas peores te pasaron, además a ti te bautizaron en el Jordán, Juan Bautista, y tú eras Dios, ¿qué importa pues que estos digan que me van a bautizar a mí el Espíritu Santo? Entonces, Señor, yo te ofrezco por la humillación que tú sufriste en el Jordán, que oren por mí, que digan que me van a bautizar en Espíritu Santo, que yo no necesito, pero bueno, de pronto yo sentí algo en mi lengua, pero yo no era como muy notable, y gritaron los de atrás, ¡está orando en lenguas! Y yo sí notaba que a mí como que se me medio trababa, Santa la hacia la decía, Dios mío, ahora sí me enloquecí del totazo. Monja católica en este carro, dos locos, el pastor, y yo con la lengua trabada y ni siquiera sé lo que estoy diciendo. No tengo ni idea de lo que estoy diciendo, Señor, no. Esto ya más no me puede pasar a mí en la vida. Y entonces empezaron a gritar, recibió el bautismo en el Espíritu Santo, aleluya, gloria al Señor, bendito sea. Yo decía, Señor, gracias, Señor. Alaba al Señor. Yo dije, bueno, pues ya después de esto, aleluya, gloria al Señor. Aun cuando eso me había pasado en San Francisco, yo no entendía bien lo que estaba pasando. Un día este par de loquitos me llevaron a la Universidad de San Francisco, porque iba a haber una noche, era la víspera de la Inmaculada, de alabanza a la Santísima Virgen, y yo he querido mucho a la Santísima Virgen. Bueno, allá empezaron, sí, alabanza carismática y cantos, pero toda mi atención se fijó en una niñita que tendría por ahí de 16 a 18 años, blanca, rubiecita, con dos trencitas así, y todo el rato estuvo así, en una actitud beatífica. Yo decía, no, pero es así, que la muevan, ¿qué le pasó? Pero ¿por qué no reacciona? No, ella no salió yo no digo que éxtasis, pero ella estuvo en una placidez que yo decía, pero si siquiera cambiara de expresión, la misma expresión, Dios mío, las mismas trencitas paradas, la misma muchachita quieta todo el rato con las manitas así, algo le está pasando. Cuando pasó delante de mí al final un sacerdote, un jesuita, yo lo miré muy seria como diciéndole, por Dios, Padre, ¿usted cómo se le ocurre alcahuetear todo esto que está pasando aquí? Lo miré muy serio y no me paró bolas, pues que le iba a parar. Además, yo tampoco le iba a decir nada. En esas condiciones llegué yo a Miami, en el 74.
ya había tenido experiencias fuertes, ya ustedes se dan cuenta, pero mi corazón no se había abierto. Me escribió un mexicano que había estudiado conmigo pastoral juvenil en Bogotá y me decía: Alicia, ¿a ti te gusta la oración? ¿Te gusta la dimensión comunitaria? Busca los grupos de oración en Miami. Yo, cuando iba a regresar a Colombia, me escribió la provincial: no te vengas todavía. Entonces yo busqué, después de misa, una monjita que salió de misa, y yo le dije a la monjita: me deja vivir acá porque yo tengo que quedarme aquí en Miami en tratamiento, en fin, y la comunidad no quiere que regrese, pero yo no quiero la vida de mi casa, si me puedes dejar acá. Me dijo: hoy se terminó el internado, todo el piso del internado es tuyo. Yo pensé, no era para tanto, pero bueno. Y le dije: madre, yo no trabajo, yo no tengo plata. Y me dijo: el día que puedas me pagas $15 al mes, y si no puedes no me pagas nada. Esa madre fue un amor conmigo, no sé en qué parte del mundo existirá. En todo caso, la carta del amigo decía: busca los grupos de oración, y yo tenía un inglés de colegio muy malito. Entonces dije: no, yo no aprovecho nada en inglés, seguramente que no hay grupos de oración latinos. Entonces yo me paré en un descanso, y el francés sí lo hablaba, y le dije a una monjita: ¿tú hablas francés? Y me dijo: sí. Le dije: ¿dónde hay grupos de oración latinos en Miami? Me dijo: sí. Le dije: sí, ¿y dónde? Me dijo: aquí en el Colegio de la Asunción. Ahí dije yo: ay, me va a tocar. Le dije: ¿y cuándo? Y me dijo: ya. Son las 6 de la tarde, por allá a las 8 empieza el grupo con la Madre Guadalupe. Yo dije: ay, las exigencias de una amistad, por serle fiel a este padre que me dice que busque los grupos de oración y me los pone aquí el Señor en la nariz, pues me tocó ir. Yo llegué muy seria al grupo de oración, porque yo ya tenía mis duditas de que no fueran comunes y corrientes las personas que estuvieran allá. De pronto se pone en pie una señora alta y dice: Señor, yo te vengo a dar gracias, porque acabo de enterrar a mi hijo único, pero tú me has dado la fortaleza. Yo estoy feliz contigo. En fin, yo dije: no, sí me esperaba esto, pero aquí hay algo muy grande detrás. Hay una fe, pues, ¿cómo viene a dar gracias? Y en lugar de irse para la casa a llorar con sus amigos, se viene aquí a dar gracias al grupo de oración. Yo ya empecé como a respetar, pero arrancaron con la guitarra un muchachito Dominic y alabanza y todo. Yo dije: algo le pasó a la Iglesia Católica que yo no me di cuenta por estar en el convento. Y entonces empezó a decir que el congreso y que la sanación interior. Y yo decía: bueno, a mí que me hablen de temas de fe, pues los conozco, pero que la sanación interior y que el congreso en Pittsburgh, que no sé qué, bueno, y que las antorchas y los estudiantes por la noche. Y dije: no, estoy desactualizada, yo tengo que penetrar en esto. Si yo me encontrara aquí gente muy seria, hasta yo estudiaría esto y me daría cuenta de qué se trata. Y al ratico, a mi izquierda, y un señor muy bien puesto, de negro, muy serio, el obispo auxiliar de Miami en ese momento, Monseñor Gracidas. Y yo: no, tampoco están como tan locos del todo, porque este no debe ser un loco. Y dije: pero yo dije que dos, señor, si me encuentro dos personas bien serias, y así con mucha mañita, miré a mi derecha y estaba un jesuita. Yo a mí me di cuenta que era jesuita con su clergyman, muy serio, muy puesto en orden. Y yo dije, muy boba, yo le dije: padre, usted me da una entrevista para preguntarle dudas que tengo sobre esto que estamos viviendo acá. Me dijo: sí, en tal parte, a tal hora, ¿no? Con toda la seriedad de un rector de la Universidad de Chile, de los primeros teólogos de la renovación carismática en esa época. Fue de los pilares: el padre Aldunati, el padre Navarro, que ya no está, el padre Salvador Carrillo, Monseñor Alfonso Uribe. Bueno, las preguntas que yo le hice, ustedes no se imaginan la ridiculez que era eso de las lenguas, que no sé qué. Y todas pues me las decía. Pero la que más me contestó a mi nivel fue la Madre Guadalupe, que también era una mujer muy valiosa. Ellas eran del Salvador, no me acuerdo la orden. En todo caso, en esas condiciones, rápidamente, muy rápidamente, me pusieron a mí a dar seminario de iniciación. Yo decía: Dios mío, pero yo, pues
sí he tenido algunas experiencias, pero si yo mismo estoy cuestionando, pero entonces obligatoriamente me tocó estudiar y acabé en estas condiciones. El cantante y músico, como buen cubano, se llamaba Dominic. Y Dominic me adoptó espiritualmente. Él se autonombró mi director espiritual. Y a mí, yo no sabía si darme impaciencia o agradecerle, no podía saber. En todo caso, él tenía trabajo por ahí cerquitica de la Asunción, y cuando menos pensaba, Alicia, vengo a que almorcemos, a que tomemos algo juntos, porque tengo mi tiempo, no sé qué. Y yo decía, bueno, sí, claro que yo voy con él. Qué cosa tan rara, una monja católica aquí a las 12 del día o a la 1 de la tarde tomando algo con un muchacho en una cafetería. Qué cosa tan extraña. Bueno, y él empezaba a hablarme, pero de lo que yo tenía por dentro. Alicia, estás preocupada, te hace falta tu comunidad, no sé qué. Yo decía, este bendito, ¿por qué me conoce por dentro? Yo no le estoy diciendo nada, pero yo lo quería mucho. Hasta que un día me dijo, vamos a dar un paseo por el jardín. Y el jardín desembocaba en la bahía. No sé si alguno de acá conocería el convento, el colegio de la Asunción, que era muy lindo. Y él, yo no sé qué plática tenía conmigo ese día, él me hablaba todo lo que podía, y cuando me llevaba a un encuentro, un paréntesis, hacia el sur de la Florida, cogía en dirección contraria, y ya me había hablado mucho del Señor, y de pronto me decía, Alicia, voy hacia el norte y era hacia el sur. Y ya habíamos recorrido por ahí 40 minutos, pero yo no tenía más remedio que me volviera a llevar a donde era, o que acabáramos en donde teníamos que ir. Ese día, y aquí está la confesión, yo dije, bueno, voy a poner ante mí una balanza, mentalmente. Voy a poner en el platillo de la izquierda todo lo positivo que yo veo con todos estos loquitos con los que estoy trabajando últimamente. Todo lo negativo. Pero primero pongamos lo positivo en la de la derecha. Entonces en la derecha ponía gozo al creer, alegría, paz, fraternidad, entusiasmo en el mensaje, en la transmisión del mensaje, fe profunda, manifestaciones del Señor, mucha oración. Yo decía, uy, ese platillo se me iba bajando. Gracias. Y ya el platillo que estaba por aquí bajaba. Entonces yo muy seria mentalmente, mientras Dominic hablaba, dije, ahora voy a poner el platillo de la izquierda todo lo negativo de estos grupos con los que yo he estado últimamente. Entonces empecé pensando que me salía una lista muy grande. Parecen locos. Se me ocurría más. Parecen locos. Tercero, parecen locos, pero no me bajaba. Entonces tenía el otro platillo por acá y este acá con parecen locos. Entonces yo dije, si soy honrada, otra loca más. Miren, el verbo parecer era irreal, no correspondía a nada objetivo. Y los otros valores, les pregunto, ¿es cierto o no? Sí. No, como entusiasmados no están. ¿Es cierto o no que la vida en el Espíritu produce gozo al creer? ¿Es cierto o no? Amén. Que vemos la manifestación de la grandeza y del amor del Señor todos los días. Amén. ¿Es cierto o no que nuestra vida es nueva, nuestra fe pujante y queremos anunciar con mucho fuego del Espíritu al Señor? Amén. Más duro. Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos somos? Somos muchos. Bendito sea el Señor. Bueno, no hay dónde encerrarnos a todos, pero ¿qué quiero concluir con ustedes en esto que me pidió Rubén, a lo que hiciera alusión? Me he alegrado mucho al regresar a Miami. Yo siempre que pensaba en que eso sucedió en el 74 y que cuando regresé a Medellín me vieron muy rara, con razón, porque la madre provincial, con mucho respeto, pues me dice, Alicia, ¿tú qué quieres hacer ahora? ¿Qué quieres enseñar? ¿Dónde quieres estar? Yo había enseñado filosofía, español, en fin, francés, pero bueno, era una monja seria, entre comillas.
Y entonces me dice, ¿qué quieres hacer? Y le dije, te digo de verdad lo que yo quiero hacer. Quiero tomar una Biblia e irme por los caminos anunciando al Señor. Me miró, no me comentó nada. Yo creo que debió pensar si la operarían de lo que era o le faltaría otro tratamiento. A partir de ese momento a mí no me importó en realidad que me vieran distinta, porque yo ya era distinta. Yo llegué y quiero mucho a la Compañía de María, pero a ella no les habían tocado tantas cosas como a mí. Y yo creo que yo desde la Compañía de María no me hubiera abierto de esa manera. Me acuerdo que un día estaba yo como leyendo algo. Yo uso las gafas por distraída, porque para leerlas necesito, pero no más. Pero me las puse, un día me dijeron, todo ser inteligente se pone gafas bifocales, y si no es inteligente sí se cae. Entonces yo dije, no, pues ¿cómo me va a caer? Me las tengo que poner y aprender a saber cómo las manejo. Pero entonces yo en ese momento no las tenía, estaba leyendo y le dije, ay, día, yo como que estoy perdiendo los ojos. No, ay, si fueran los ojos, Alicia, has perdido tanto. Y pensé yo, sí, claro, cordura para todos. Para mí he ganado alegría y gozo. Bueno, a ver, hermanitos, tenía varios temas. Compartirles rápidamente sobre el Salmo 102, pero se los dejo de tarea. Recréense en ese alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. El Señor te corona de amor y de ternura. Ese salmo solo nos tiene que meter en el corazón de Dios con una gratitud inmensa por nuestra filialidad. Pero antes de despedirme, y les digo, soy hija del Fiat, o sea, del sí de la Santísima Virgen. Bueno, que el Señor los bendiga, que aprovechen muchísimo, y a ustedes les doy las gracias, a los primeros de la renovación aquí en Miami, que tuvieron tanta paciencia conmigo y me dieron un testimonio tan grande. Lo último, me voy muy contenta para mi país de pensar que aquí en Miami la Cuba creyente vive pujante. Que el Señor les bendiga. A la Virgen, a la Santísima Virgen y al Señor. Con ganas. Yo creo que uno tiene que ser muy agradecido con Dios, porque Él motiva toda nuestra vida y permite que nos pasen cosas especiales. Miren, una religiosa contemplativa metida en la renovación carismática, eso es de película. Y sobre todo de una comunidad tan especial como la comunidad de ella, pero lo que Dios hace, lo hace bien hecho. Para yo cerrar este episodio de esta noche, quiero invitarlos a que nos cuestionemos. Empezábamos con una canción que dice: fuego he venido a traer a la tierra y quiero que esté ardiendo. Acabamos de escuchar el testimonio de una religiosa de vida contemplativa que se dejó llenar del fuego de Dios, y cuando le preguntaron qué quería hacer en su comunidad al regresar, dijo: quiero coger el Evangelio y salir por el mundo gritando con poder y fuerza la palabra del Señor. A ustedes les preguntaría yo hoy, ¿qué quieren? ¿Qué han recibido? ¿Qué tienen en su corazón? ¿Cuál es su vida? Algunas veces he dicho, mucho cuidado, porque para la eternidad no hay sino un tren, pasa, para al frente tuyo, en el vagón donde se detiene a tu frente hay un puesto para ti. Si te subes, ahí vas, llegaste, si no, te quedaste. Y si ese tren para la eternidad pasara hoy, a recogerte o a recogerme, ¿estamos listos? Eso se lo decimos al Señor. Lo decimos. Por ahí cuentan la historia de dos viejitos
Yo no sé si alguna vez la conté aquí o no la conté, pero era un viejito de 106 años, un anciano, y la ancianita, la esposa, tenía 104. Y ellos se sentaban en su mecedora, y el uno le decía a la otra, yo me quiero morir primero que tú. Yo no resistiría si tú te murieras primero que yo. Y la otra volteaba y le decía, no, mi hijo, yo quiero primero. Y en esa se mantenían de silla a silla. Cuando un día abrió la puerta, entró la guadaña, toda elegante. Y venía derechito y se alcanzaron a dar cuenta los dos, sintieron ese frío de la muerte. Y vino y se paró en la mitad de la guadaña, pues como mantenían la historia de primero tú que tú, la guadaña vino a ver cuál de los dos se llevaba. Y entonces empezó y se paró al lado del viejito y le hizo señas que él era el que se iba. Y empezó él a señalar a la otra. Y entonces miró a la otra y la otra era señalándolo a él. Miren, hijos, decimos que estamos listos y apenas se acerca, sentimos el frío de la muerte y que se empezó a paralizar la mano o el ojo se cerró y no se abre. Ahí es donde son los ayes. Pero no se trata de ojo, ni de mano, ni de pie. Lo que es tierra vuelve a la tierra. Se trata de lo que es espíritu y cómo hemos construido nuestra casita ya en la eternidad. Porque en el capítulo 14 de San Juan dice, no teman ustedes, me voy a prepararles un lugar para que estén muy cerca de mí. No estén tristes. Entonces, si Dios se fue a prepararnos, Jesucristo el Señor, segunda persona de la Santísima Trinidad, a prepararnos un lugarcito en el cielo, porque quiere que estemos muy cerca de Él, es porque usted y yo estamos muy cerca de Él aquí. ¿Qué tan cerca estamos? Si lo conocemos, lo amamos, tenemos necesidad de Él, alegría, gusto de estar junto a Él, venga para acá. Pero si tú no has querido estar cerca de Él y te incomoda y te molesta y te parece que es muy necio, que pide mucho, ustedes han oído decir que el Señor pide mucho, ¿no es cierto? ¿Pide mucho? Pide todo. Y entre lo que pide, hágame el favor y abre San Lucas 6 y miremos qué pide. Y con esto nos despedimos. Pero sabiendo que lo que hicimos, lo hicimos y lo hicimos bien hecho. Porque si lo hiciste bien hecho, te reciben. Si no lo hiciste bien hecho, te mandan a que lo arregles y ya no hay tiempo. Capítulo 6, verso 27. Son 2 versitos nomás, no es nada incómodo ni largo. Y el título que tiene es El amor a los enemigos. Fuego he venido a traer a la tierra y quiero que esté ardiendo. Y ese fuego no se apaga. Pero a ustedes que me escuchan les digo, aquí olvídense de la suegra y del tío, del abuelito y de la señora que se fue con otro y de la otra que se robó su marido. Aquí ya, paren ahí y cada uno apliquémonoslo personalmente. Tengan amor para sus enemigos. Hagámonos ese examen de conciencia. Si Jesús se te pone enfrente ahora y te dice, ¿ya perdonaste a tu mamá? Señor, mi mamá, desde que la conocí, fue la persona más aterradora del mundo entero. Y empezás a echar y a echar y a echar pestes. Y de pronto te va a decir el Señor, y quitemos el de pronto. Ah, no la has podido perdonar. ¿Tú quieres que yo te perdone a ti? Sí, Señor, perdóname, por favor. Perdóname tú a mí, pero yo no te perdono si tú no perdonas, porque yo perdono como tú perdonas. Qué trabalenguas tan raro, ¿no es cierto? Así como tú perdonas, yo te perdono. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si estamos viviendo una vida muy tranquilos y decimos que somos tan buenos que soy yo. Yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño a nadie. Aquí no se trata de matar, ni de robar, ni de hacer daño. Has perdonado. Y de paso les doy la noticia que la mayoría de enfermedades que la gente tiene o tenemos muchas veces de un 80 o un 85%, y un médico en la Argentina se atrevió a decirme, hermana, está equivocada, es de un 80 o un 90%. Son enfermedades mírenme,
somáticas. Se sienten en el cuerpo, pero empiezan en la cabeza. En el momento que nos rechazaron, en el momento que nos violaron, en el momento que vimos ese accidente, en el momento que se rompió el hogar, y ahí empiezan. Y nos dice la palabra, a ustedes que me escuchan, a ver si escuchamos a Dios, tengan amor por sus enemigos. El que te robó lo que tenías, el que te destruyó el hogar, el que se llevó tu niñita, un hombre casado, una niña inocente, 15, 16 añitos, se enamoró de él, la dejó embarazada, el que te violó, la que te engañó. Tengan amor por sus enemigos. Cuando una mujer que se le ha roto el hogar empieza a orar por la otra que se lo rompió y a pedirle a Dios que la bendiga, ese hogar se arregla, ese hogar se sana. Pero es que no es que ese hogar, el de ella, se sane, no, es que el otro se sana, porque usted pide bendiciones para la otra más de las que usted tiene. Al fin y al cabo, en ese momento usted parece que no tuviera muchas, pues se lo robaron. Usted pide más para allá, Señor, dale un hombre bueno, sano, que ella pueda ser feliz. ¿Por qué voy a pedir que ella sea feliz y me hizo desgraciada a mí? Pues por eso mismo, porque usted ora por los enemigos. Porque todo mal se paga con un bien. Quiere estar en algo, quiere estar haciendo algo por su vida espiritual, no pregunte qué tiene que hacer. Hay mucha gente que anda por ahí diciendo, hermanita, dígame qué tengo que hacer, hermanita, ¿cómo puedo crecer espiritualmente? Pues que Lucas 6:27 y listo. Segunda frase, hagan bien a los que les odian. ¿Hagan qué? Bien. Hagan bien a los que les odian. Miren una cosa que pasa con suma frecuencia. Esa persona se va a un lugar de esos de brujería, de hechicería, de magia, de vudú, de control mental, de todas esas cosas miedosas. Y se vaya a pedir que le hagan un maleficio a esta o a este. Y pagan para eso. Oiga qué dolor, pagan. Y usted se da cuenta que hay X persona que no le ama, y usted se da cuenta que hay X persona que le está deseando el mal, y usted empieza, Jesús bendícele, Jesús ámale, Jesús perdónale, Jesús le perdono con tu perdón. Eso es raro, ¿no es cierto? Eso es fuera de lo común. Los otros pagan para que a usted le hagan mal, y el mal que le hacen a usted se les devuelve 100 veces a ellos. Mejor dicho, pagaron por destruirse ellos mismos, de retro. Y usted está orando aquí para que Dios les haga bien a ellos, y usted, sin darse cuenta, está recibiendo cientos de bendiciones, porque usted mandó una bendición. Eso quiere decir, hagan bien a los que les odian. Sigue, verso 28, bendigan a los que les maldicen. Las cosas de Dios son al revés, ¿no es cierto? Aquí le prestan a uno dinero al 10%. Y Jesucristo a uno le da uno y él le devuelve 100. ¡Qué dicha! Es todo al revés. Jesucristo dice, amen a los que les odian. Y el mundo dice ojo por ojo y diente por diente. Nos estamos preparando para el viajecito final. Y es ligerito de equipaje. No busquen mucha cosa. Frase final. Oren por los que les insultan. Palabra de Dios. Oren por los que les insultan. Yo tengo un testimonio durísimo. Bueno, son cientos, son miles de testimonios, porque hoy en día la gente que viene donde uno y le dice, por favor, ore por mí, tengo una enfermedad que los médicos no han podido descubrir. Y ya he ido donde un especialista y donde otro, y eso me mandó donde otro, y me han hecho radiografías y TAC y no sé cuántas cosas. Y a la hora de la verdad se pone uno a hablar con esa persona y le dice, usted más o menos, ¿cuánto hace que le empezó esta enfermedad? No, pues más o menos esta enfermedad, pues hace como 6 meses y llevo 6 meses sin nada de nada por ninguna parte. 6 meses atrás, váyase un poquitico más atrás, a usted le pasó algo que usted recuerde, que le hizo sentir mal. Y sí, yo recuerdo que yo empecé a escuchar unas llamadas por teléfono muy raras. Me hacían una llamada, largaban unas carcajadas, colgaban,
y otras veces era que me pegaban un grito. Pero, ¿qué pasó en su casa en ese tiempo? No, en mi casa pasó que mi esposo se fue y nos abandonó. Yo le garantizo a usted, y le pregunta si tu esposo cómo era, un buen esposo, un esposo cumplidor de su deber, un esposo que estaba todo el tiempo con nosotros después de que trabajaba para la casa los fines de semana juntos, jugaba con los niños, gastaba todo lo suyo en la familia, y de la noche a la mañana se fue, me gritaba que me odiaba, me maltrataba, nunca le había dicho una mala palabra, nunca la había golpeado, nunca nada. ¿Ustedes creen que eso es normal? ¿Ustedes creen que eso es normal? Hombre, por favor, a ese señor se lo llevaron, a ese señor le hicieron algo, alguien se enamoró de él. Y usted le pregunta a la señora, ¿pero usted conoce de alguna persona que esté con él o algo? Pues hermana, a mí me dijeron que él tiene por allá otra mujer. Póngale la firma, como decimos, y empiece a orar por la otra. Ahí hay algo. Y muy duro, muy delicado. Hermana, ¿pero por qué tengo yo la culpa? Porque Dios permitió eso. A mí no me pregunte por qué. Quite los porqués de su vida, quite los peros de su vida y quite es qué. Si usted quita esas 3 palabritas, usted pone una vía libre para seguir. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. ¿Por qué pasó? No sé por qué pasó. ¿Cómo pasó? No sé por qué pasó. Vaya a los pies de Jesús sacramentado y dígale, aquí le vengo a traer el paquete porque esto está muy gordo para mí. Y déjele el paquetico al señor allá, vea, yo no sé quién fue, yo no sé de dónde salió esto, yo no sé nada, pero de aquí no me voy igual que vine. Y yo le garantizo que se queda 15 minutos, media hora, 1 hora, y de ahí no se va igual. Usted se va de ahí con paz. Usted se lleva una paz grande en su corazón, tan grande que no sabe explicarla. Y si le acabó el problema, no se ha acabado. Mañana sus niños no tienen que comer, no tiene con qué mandarlos al colegio, no tiene dinero para pagar los servicios. El problema no se ha acabado. Pero usted tiene una paz tan grande, que es capaz de venir a traerle la cuenta de los servicios al Señor, es capaz de venir a traerle todo y a decirle, bueno, ahí están sus muchachitos. Usted permitió que se me los llevaran, ahí está, cuídelos, son suyos y no míos. Parece charlando. Y ustedes se ríen con una risita así. Miren, conozco personas que a las 6 de la mañana en la puerta de su casa, sin saber cómo ni qué, allá apareció el desayunito para darle a sus niños y el esposo se había marchado. Llegó a la casa alguien a darle un sobrecito a la señora. ¿Y qué tenía el sobrecito? El dinero exacto, sin nadie saber, para pagar el mes de colegio de los niños, para pagar la cuentecita del agua y de la luz. Ahí le llegó y la señora se mira y mira. Nosotros conocimos en Nueva York un ingeniero, él era cubano. Él llegó donde el padre Darío Betancourt tenía un buen puesto y un buen día lo echaron del puesto y de ganar $1,000 por decir algo semanalmente empezó a ganarse $120. Y él llegó llorando donde el padre, le dijo, mire padre, me sacaron de mi puesto, no tengo cómo mantener a mi familia, yo acostumbraba a dar el diezmo, ya no puedo dar más diezmo, mire lo que me están pagando semanalmente. Y sacó un chequecito de $120. El padre le dijo, mire hombre, Dios no se ha acabado. Usted le prometió a Dios darle su diezmo, saque de ese chequecito el 10%, $12 le corresponden a Dios, sáquelos y entréguelos al Señor. Y yo le prometo que con lo que a usted le queda suficiente y le sobra. Oiga la historia. Ese señor cambió su dinerito, se reunió con su señora y sus hijitas y le dijo, oremos, porque a pesar de que es tan poquitito, esto lo vamos a compartir con Dios. Separó los $12 que le correspondían al Señor y cogió un sobre y en ese sobre metió el otro dinero. Se lo entregó a la esposa, oraron juntos, le dijeron, Señor, utilízalo para lo que tú lo necesites. La señora sacó ese dinerito de allí y lo distribuyó, tanto para comida, tanto para servicios, tanto para la renta, lo distribuyó. Al final de distribuir ese dinero, le sobraban $20. Ella no entendía por qué. Y sobraban $20 y $20. En el mismo sobre en que tenían todo, metió los $20, le dijo, Señor, tú sabrás para qué son, pero yo no encuentro para qué, porque lo que yo tenía pensado aquí está. Oigan,
en la mitad de la semana, el día miércoles se le enfermó una niñita. No hubieran tenido con qué llevarla al médico porque era imposible, tenían todo marcadito. Llevaron la muchachita al médico, le costó $5 la consulta y $15 las medicinas. ¿Cuánto se le había sobrado?